Hey, pero ¿qué pasa, mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tras estar una semana desconectado de todas las redes sobre lo que pasa en Boruto actualmente, que lo necesito porque si no acabo saturado, volví a mi TikTok y leí varios comentarios dentro de un vídeo que subí hablando sobre Yura y el 10 colas. Y bueno, ya sabéis cómo se pone la gente con la escala de poder en Boruto actualmente, y entonces me dije, ¿por qué no hago un vídeo hablando sobre el poder de los villanos actuales? Porque por lo que veo hay bastante desinformación sobre el tema y hay mucha gente que no entiende el cómo se ha llegado a esta situación y el por qué. Así que antes de empezar el vídeo se agradece un buen like y ahora sí, dentro vídeo. A ver, el tema de los villanos en Boruto es algo que ha sido objeto de burlas, de acusaciones, de ser algo completamente sin sentido y muchas cosas más. Si has visto Boruto y estás al día ahora mismo con Blue Vortex, seguramente sepas cuáles son los villanos, pero por si no lo sabes, repasemos rápidamente los villanos más destacados. Los primeros villanos que aparecen son Momoshiki, Kinshiki, que son dos Otsutsukis del clan Otsutsuki, como su propio nombre indica, y luego tenemos más adelante a Jigen, o mejor dicho, Ishiki, que también era un Otsutsuki, pero después de un gran periodo de tiempo en el que este clan era un peligro, en la trama hubo un cambio sobre todo hacia la recta final de la primera parte antes del timeskip. Y es que cuando Ishiki murió empezaron a aparecer villanos como por ejemplo Kode o los Shinjus en Blue Vortex, que a pesar de no ser Otsutsukis veremos cómo es que han logrado tanto poder, que hasta Boruto es incapaz de ganar por sí solo. A ver, para empezar quiero abordar el tema de los Otsutsukis antes de pasar a los Shinjus porque esto es algo que ha sido muy criticado y hay muchísima desinformación acerca de todo esto y creo que la gente no termina de entender algunas cosas que podrían darse por hecho desde Naruto Shippuden, y es que a veces no se llega a entender ese cambio en la escala de poder. Y no hablo solo por Momoshiki, sino también por Ishiki, y es que durante Boruto el propio Urashiki explicó que Kaguya, tras traicionar a su clan, ella misma comenzó a temer que apareciesen e incluso intentó crear armas biológicas. Pero finalmente sus hijos la detuvieron y la sellaron, cosa que vimos durante Naruto Shippuden. Después en Boruto, Sasuke viajaba por el espacio-tiempo para buscar información, entre otras cosas, sobre una posible amenaza que era mayor que Kaguya. Concretamente en el mundo nevado de esta, en el que estaban Momoshiki y Kinshiki, y se percataron de que Sasuke apareció, y es que para empezar, si en la misma obra ya te están diciendo que se trata de un clan Otsutsuki, el hecho de que sea un clan ya te puede estar diciendo que existen otros seres aparte de Kaguya, y que perfectamente pueden ser más poderosos que ella. De hecho, como dijo Urashiki, ella pudo temer la llegada de estos tras traicionarla, lo cual permite deducir que también existían miembros del clan Otsutsuki con más poder. De hecho, incluso más adelante en la historia de Boruto, Amado habla sobre Shibai, un miembro del clan Otsutsuki que se acabó convirtiendo en un dios. O sea que es que en el mismo clan hay diversos rangos, ramas y jerarquías, y la pregunta es, ¿tiene sentido que escale el poder debido a esto? Para mí sí lo tiene, porque en mi opinión creo que si tú en una obra introduces que existe un clan como los Otsutsuki y tan solo muestras a uno de los miembros y ya, para mí sería totalmente un desperdicio. ¿Para qué se molestaría el autor en decir que existe un clan si solo tuviese una persona? Y esto es algo que la gente no termina de entender y piensa que el hecho de que Momoshiki o Ishiki aparezcan no tiene ningún sentido, ya que rompen la escala de poder. Pero es que si lo analizas en el fondo tiene todo el sentido del mundo, ya que al final los Otsutsuki tienen sus propios objetivos y van consumiendo planetas. Y si Kaguya fue mandada al planeta del mundo ninja y traicionó a su clan, era totalmente obvio que otros miembros del clan irían a comprobar qué pasó con ella. Bien, esto responde a la pregunta de por qué tiene sentido que veamos a otro Otsutsuki en la trama de Boruto, pero ¿por qué estos son más poderosos y su presencia hace elevar o romper la escala de poder que se había establecido? Primero, porque al dejar claro que existen jerarquías, es obvio que van a existir miembros más o menos poderosos. Por ejemplo, Urashiki era un miembro de la familia principal y cuando confrontó a Toneri, este simplemente lo petrificó en el tiempo porque no tenía autorización para matar a un miembro del clan. El hecho de que ya te esté diciendo que necesita autorización es porque el clan Otsutsuki debe tener sus reglas, jerarquías y normas. Si lo piensas es un poco lo mismo que pasa en el clan Hyuga, que también tiene descendencia del clan Otsutsuki, y es que en los Hyuga existen dos ramas, la rama principal y la secundaria. Todo esto es algo que debería darse por hecho simplemente ya por saber que los Otsutsuki son un clan en conjunto, y más cuando la naturaleza de alguno de ellos es tratar de evolucionar al máximo para convertirse en dioses como Shibai, lo cual reafirma todavía más las jerarquías dentro del clan. Incluso Momoshiki en el arco antes del timeskip le dijo a Boruto que los antiguos dioses Otsutsuki manipulaban a la humanidad con la omnipotencia, lo cual también te está diciendo que existieron más individuos que llegaron a lo que es por ahora el rango máximo que puede alcanzar un Otsutsuki, que
que es convertirse en un dios y pasar a otro plano dimensional. Pues bien, al existir miembros más poderosos obviamente van a mostrar habilidades que no habíamos visto, como por ejemplo el Kokugan Daishiki o el Karma. Vale, lo de los Otsutsuki está claro, pero ¿qué pasa con Kode y Yura, por ejemplo? En el caso de Kode, a pesar de no ser un Otsutsuki, su poder logró escalar tan alto o incluso más debido a que Amado extrajo el material genético del cuerpo de Shibai Otsutsuki, y este, junto con el karma blanco que adquirió tras los experimentos de Jigen, consiguió una habilidad divina, literalmente de un dios Otsutsuki. Pero debido al karma, Kode ganó un poder que superaba el de Jigen, y de hecho por eso y por su lealtad hacia él, accedió a que se pusiese un limitador de poder. Limitador que más tarde conseguiría quitarse y subir en la escala de poderes. Es decir, que Kode, a pesar de no ser Otsutsuki, consiguió un poder a la altura de estos porque, para empezar, un Otsutsuki trató de implantarle sus datos con el karma y además Amado le introdujo material genético de un auténtico dios, además de hacerle modificaciones corporales. Vale, pero si Kode está tan roto, ¿por qué desde antes de Blue Vortex no ha hecho otra cosa que recibir palizas y ser básicamente un vendehumo? Básicamente a Kode lo que le ha ocurrido es lo mismo que a Kawaki, y es que son personajes que simplemente utilizan todo lo que tienen y pueden. Son personajes que se han confiado mucho en que su poder es suficiente y por eso luego vienen personajes como Boruto y les pega una paliza a los dos, porque Boruto no diré que no tiene poderes únicos que le ayudan a ser así de poderoso, pero el hecho de ser un genio ninja le ha ayudado a desarrollar su habilidad y poder, por lo que ser un ninja le ha permitido evolucionar a base de entrenar, a diferencia de Kawaki o Kode, quienes hacen su evolución de formas más eventuales, sin necesidad de entrenar para desarrollarse. Todo esto está muy bien, pero todavía falta analizar unos, entre comillas, villanos, y pongo entre comillas porque realmente no es que sean malvados como tal, ya lo dijo Shikamaru, sino diría que son curiosos. Y es que en Blue Vortex tenemos a los Shinjus, que son árboles divinos evolucionados. Estos surgieron después de que Kode utilizase sus arañazos para dividir al 10 colas en muchas inmundicias. Son como mini versiones encogidas del 10 colas, y como los arañazos de Kode tienen su chakra mezclado con la sangre, le permitía controlarlas. Normalmente el 10 colas original se convierte en el dios árbol y absorbe el chakra de todos los seres vivos y se genera el fruto de chakra. Pero estas inmundicias que creó Kode a partir del 10 colas empezaban a devorar humanos, ya que aún tenían el instinto de devorar todo lo que veían. El hecho de que Kode los expusiera a hacer eso, en lugar de convertirse en dioses árboles que destruían planetas, hizo que se terminaran fusionando con los humanos que iban devorando, creando así los árboles divinos humanos, o mejor dicho, Shinjus. Y estos clones poseen ego y conciencia propia, lo que les hace tener pensamientos y emociones como los humanos. Pero ¿por qué Yura en específico es tan poderoso? Yura es poderoso porque, aparte de ser una evolución que ya de por sí tiene la técnica divina de Kode, si lo piensas, un árbol divino es una fuente de poder extremadamente importante, tanto que los Otsutsuki necesitan recolectar esos recursos para aumentar y evolucionar constantemente. Ahora imagínate que ese árbol se convierte en un ente pensante con conciencia y siendo capaz de acceder a todo el poder que tiene. Pues en el caso de Yura, este es una encarnación directa de lo que sería el 10 colas. Es tan poderoso porque le ocurre algo parecido a Himawari con Kurama. Podríamos considerarlos Jinchurikis, pero realmente es como si fueran ellos la propia bestia encarnada. De hecho, Yura se lo dice a Himawari durante su pelea, que en el fondo, más que Jinchurikis, deberían ser considerados como bestias con cola. El proceso por el cual Yura ha adquirido todo ese poder podríamos discutir si tiene sentido o no, pero yo creo que se puede explicar perfectamente con la evolución de una especie. Si Kode estuvo exponiendo a devorar chakra de humanos a esas inmundicias durante años, al final estas se adaptan y adquieren conciencia porque el chakra no es solo un poder para hacer técnicas, es una mezcla de la energía física con la espiritual. A día de hoy todavía no se ha explicado exactamente cómo Yura pudo encarnar directamente al 10 colas, pero el provenir directamente de él y no de un humano al que ha consumido, eso explica por qué ni siquiera Boruto puede con él, ya que es la primera vez en la historia que pasa algo así. Si Madara con el Yubi en su día estaba roto, imagínate el 10 colas encarnado en una forma humanoide, y eso que todavía no ha mostrado casi nada. En conclusión, los villanos de Boruto sí, son extremadamente poderosos si hacemos la comparación con lo que vimos en Naruto, pero teniendo en cuenta que desde el primer momento la serie ya introduce personajes que presuntamente podrían llegar a superar a Kaguya, no es algo de extrañar que la escala de poderes aumente mucho más. Para mí, sinceramente, no se puede hacer una secuela y atraer al lector si sigues ofreciendo más de lo mismo, y es por eso que para mí, a pesar de que la escala se rompa por completo y se rompan moldes establecidos, me sigue pareciendo bien siempre y cuando tenga su explicación lógica, ya que genera ese factor sorpresa que atrae a la persona que está leyendo la historia y ofrece cosas nuevas. Sé que muchos de vosotros ya dais por hecho
todas estas cosas porque habéis leído el manga y todo, pero hay muchas personas que a lo mejor ni siquiera han empezado el manga y han escuchado cosas de por ahí que hacen pensar a esa persona que no tiene ningún sentido nada. Entonces, a veces está bien hacer estos vídeos así informativos como para quitar esa desinformación de la gente. Y realmente, si te paras a analizarlo, sí que tiene su explicación. Que te podrá gustar más la explicación o menos, estará más acertada o menos por parte de Ikemoto, pero al final la tiene. A los que soléis seguir mi contenido de Boruto, he estado estos días haciendo otro tipo de contenido, un poco así de variedad, pero dentro de poco, ya la semana que viene, ya volveré con las teorías y todo, que sé que os gusta. Tranquilos que no las he dejado, simplemente estoy esperando ya que se acerque la semana del capítulo para sacar muchas más cosas. Así que si quieres enterarte de todo, como siempre, suscríbete, dale like al vídeo si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.